Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Brenda González y soy coordinadora de Relaciones Institucionales de la Cámara de Comercio Australia-Perú, APSI. Gracias por acompañarnos virtualmente el día de hoy en el webinar Derecho de los Pasajeros en el Transporte Aéreo Internacional a propósito de los vuelos para el Mundial. Este webinar estará presentado por parte del equipo del estudio Yona y Bustamante Abogados. Queremos aprovechar este espacio para agradecer a todos nuestros asociados quienes hacen posible el desarrollo de este evento. Gracias por acompañarnos el día de hoy a través de este espacio digital. A continuación, procederemos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Alfonso Fernández Maldonado Sousa, director del área de Derecho Administrativo del estudio Yona y Bustamante Abogados. Él se encontrará a cargo de la presentación. Alfonso es abogado por la Universidad Católica del Perú. Tiene estudios concluidos en la maestría de Derecho Administrativo Económico con especialización en Derecho Administrativo y en Derecho del Sistema Eléctrico. Tiene amplios conocimientos y experiencia en Derecho Administrativo en general, así como en procedimientos administrativos de toda índole, incluyendo el derecho de la competencia, protección al consumidor, propiedad intelectual, regulatorio y municipal. Además, cuenta con más de 20 años de experiencia tanto en prácticas legales como en el ejercicio profesional en instituciones públicas y privadas. Ahora pasaremos a presentar a nuestro asociado, el estudio Yona y Bustamante Abogados. El estudio Yona cuenta con más de 50 años de experiencia y destaca por su atención eficiente y personalizada. Está centrado en principios éticos y es caracterizado por su excelencia operativa y el nivel profesional de sus integrantes. Su visión global del derecho les permite brindar soluciones oportunas e innovadoras. Su objetivo es ser un aliado estratégico, ofreciendo un servicio legal integral de acuerdo a las necesidades del cliente. Vamos a cederle la palabra a Alfonso, pero antes recordamos a los participantes que pueden hacer sus preguntas por el chat del Zoom. Adelante, Alfonso. Gracias, Brenda. Agradecer a APSI por la oportunidad de brindar esta charla. Voy a proceder a compartir pantalla. Espero se pueda ver. Sí se ve. Gracias. Y procedo a... Bueno, ante todo agradecerles a todos por asistir y participar a este webinar que es sobre los derechos de los pasajeros en el transporte aéreo internacional y particularmente a propósito de los vuelos para el Mundial de Qatar 2022, que está acá nomás a la vuelta de la esquina. Faltan apenas 50 días para el famoso repechaje y un poco más de 8 meses para el Mundial que arranca en noviembre. Están los datos, para que los puedan tener presentes, el estudio y de quién habla. Y es importante
y yo creo que particularmente interesante esta charla en este contexto porque ya hubo el mismo interés hacia el año 2017 y 2018 con ocasión del Mundial de Rusia, donde tuvimos la oportunidad de asistir y donde muchos peruanos, y la verdad fue algo realmente emocionante, asistieron y viajaron por distintos medios, por distintas vías, de distintas formas. Algunos hicieron tramos por carretera, otros hicieron tramos por barco, otros hicieron múltiples escalas y múltiples tramos en distintas aerolíneas, todo con tal de llegar a Rusia. Y la verdad fue muy emocionante ver a tantas personas que fueron, pero obviamente eso generaba también, conllevaba ciertas vicisitudes y ciertas contingencias, porque eventualmente en ese vuelo o en esa ida y esa vuelta de hacia Rusia, de vuelta de Rusia, uno va por distintos aeropuertos, utiliza distintos medios de transporte, distintas aerolíneas, y a veces si algo falla en cualquiera de los tramos, termina fallando todo lo planificado para llegar al destino final. Y uno tiene que saber defender sus derechos y saber cómo poder ejercer esos derechos ante el counter de una aerolínea o ante una determinada autoridad aeroportuaria. Y conocer cómo todos estos derechos están regulados a nivel internacional y también a nivel local de la comunidad andina, ya que podemos nosotros ejercer también nuestros derechos ante la comunidad andina y ante autoridades locales como si es que tenemos una aerolínea o una empresa con representación en Perú o con oficinas. Como dije, pues entonces esta charla, este webinar, tiene un escenario muy importante, ¿no? Que es el viaje hacia un país distante, en aerolíneas que a veces no conoces, en aeropuertos donde nunca has estado y donde ni siquiera hablan tu idioma, no tienen tus mismas costumbres, ¿no? Y si se cancela un vuelo y pierdes una conexión, estando en esa circunstancia, en un aeropuerto ajeno, en un país desconocido, con la necesidad de llegar a una determinada hora a otro destino porque de repente tienes ahí mismo otro tramo para llegar a tu destino final y esa demora o esa cancelación te hace perder el resto del recorrido o incluso te hace perder el partido, ¿no? Te genera obviamente un grado de incertidumbre, un grado de relativización de las normas y tú tienes que aprender a defenderte en ese contexto. Tienes que aprender a ejercer tus derechos en ese contexto y ver qué normas son aplicables y cuáles son tus derechos como pasajero ante aerolíneas. Lo importante aquí es conocer que las reglas internacionales, los tratados internacionales protegen al pasajero desde su destino de origen hasta su destino final. Y los vuelos internacionales, especialmente destinos alejados y poco concurridos para peruanos, como Qatar, plantean ciertas interrogantes. ¿Qué pasa si uso aerolíneas que no tienen representación en Perú? O horarios apretados a la necesidad de resolver el impasse en horas o a veces minutos. Hay veces que hay conexiones en aeropuertos que son 45, 50 minutos. Y uno no tiene ni siquiera el tiempo de salir del avión y pensar en muchas cosas. Y cuando llega a la escala, se da cuenta que la han retrasado, la han cancelado, o de repente ya partió antes del tiempo y no lo esperaron. Porque además hubo una demora en el primer vuelo. Todo eso genera una irrupción en todo el vuelo, desde el destino de origen hasta el destino final, y uno tiene que saber manejar esa situación para que, obviamente, en un determinado aeropuerto y ante una determinada aerolínea puedan resolver ese contratiempo y puedan darle una solución adecuada y rápida, porque esto es algo rápido. Acá yo no tengo, como en Perú, que denuncia Tinecop, y espero 6 meses la primera resolución, y de repente 6 meses más la resolución de la sala, me quedo en la intemperie, en un país que no conozco. Esto se tiene que resolver en cuestión de horas o de minutos. No hay mucho tiempo en este tipo de traslados para poder resolver la situación de una persona que no llega a su destino porque en algún momento alguna aerolínea incumplió sus servicios. Entonces, uno tiene que conocer sus derechos como pasajero y cómo ejercerlos ante la misma aerolínea en un país desconocido, sabiendo que hay tratados que regulan todos estos sistemas.
Y vamos pues a esas normas aplicables, esos tratados. El sistema aeronáutico es muy similar a otros sistemas altamente globalizados, donde el servicio no acaba con una prestación territorial, sino que está interconectado con legislaciones de otros países y experiencias de otros países, y por tanto uno tiene que saber armonizar todas esas experiencias y ponerlas en un tratado común. Y es un sistema muy similar, por ejemplo, al bancario. ¿Cómo es el sistema bancario? Hay unos tratados que se llaman los tratados de Basilea, que son como la tarjeta de acceso a una fiesta. Si tú quieres entrar a la fiesta, pues tienes que aceptar los tratados de Basilea. Si no los aceptas, pues estás fuera de la fiesta. Y esto hace que se normalicen todas las prácticas bancarias a nivel internacional, porque si un banco quiere entrar al sistema crediticio internacional y tener un sistema de protección y un sistema de financiamiento a nivel internacional y bajar sus créditos y poder, por ejemplo, emitir el código SWIFT y poder emitir otro tipo de sistema de financiamiento a nivel global, pues tiene que aceptar los tratados de Basilea, si no se queda fuera. Lo mismo pasa en el tema aerocomercial. Si una aerolínea quiere participar de un tráfico de pasajeros a nivel internacional o un tráfico de carga a nivel internacional, tiene que aceptar ciertos tratados que son estándares. Si no lo hace, perfecto, puede seguir volando, pero seguirá volando en su país de origen o en países muy cercanos que les acepten, pero, por ejemplo, el territorio europeo o el territorio americano no va a entrar, ya que no ha aceptado estas reglas, por tanto no lo van a invitar al resto. Y eso pasa con el tema del transporte aéreo comercial. Hay algunos tratados que regulan las obligaciones de las aerolíneas, también las potestades y las excepciones y las limitaciones que pueden imponer las aerolíneas, así como los derechos de los pasajeros. Esos tratados vienen de hace muchísimo tiempo. Primero fue el Tratado de Varsovia, en el año 1929, poco más o poco menos de cuando los hombres volaban en un pterodáctilo. Y es algo muy antiguo. La verdad es que es un tratado que básicamente estructuraba el tema de transporte de carga. Y eso se replicaba en todo el texto, ¿no? Era muy vinculado al transporte de carga. También tenía algunos temas de pasajeros, pero como digo, en esas épocas pues no era muy común viajar. La gente, acuérdense, el Mundial de 1930, solamente participaron 3 países europeos, Hungría, Italia, y me parece que un país más. ¿Por qué? Porque tenían que viajar desde barco. Ellos salieron en el año 29 de Europa y llegaron en el año 30 a disputar el Mundial acá en Sudamérica, con lo cual era un viaje bastante complicado, no era muy común los viajes cuando se aprobó el Tratado de Varsovia. Luego vino el Convenio de Chicago del año 44, que tenía también algunas normas vinculadas a pasajeros, pero también era muy vinculado al tema de transporte de mercancías. Y después viene el Convenio de Montreal, que ya es mucho más específico en el tema de los derechos de los pasajeros, así como de las obligaciones, y también de las potestades que pueden imponer las aerolíneas a los pasajeros, que es del año 99, y que modifica en cierto punto el Tratado de Varsovia del año 1929. ¿No? Ya en el año 99, obviamente, tenemos una red mucho más compleja de vuelos, un sistema mucho más elaborado de aeropuertos, de conexiones, de sistemas de transporte, vienen los códigos compartidos, y obviamente se dejaron de lado los pterodáctilos del año 29, y ya comenzamos a hacer vuelos con aerolíneas y con aviones mucho más elaborados, mucho más grandes y vuelos transatlánticos. A nivel nacional y de la comunidad andina también existe una legislación que se aplica a todos los países de esta comunidad, que está integrada por Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Hasta hace no mucho también estaba Venezuela. Venezuela se apartó, y en sus orígenes estaba también Chile, que se apartó en los años 70. A nivel comunitario está la decisión 619, que es sobre armonización de los derechos y obligaciones de los usuarios, transportistas y operadores de los servicios de transporte aéreo en la comunidad andina, que es del año 2005, y a nivel local existen 2 normas. Una más específica sobre los derechos de los pasajeros, que es la 27261, la ley de aeronáutica civil, que es del año 2000, y una vinculada ya más a los derechos como consumidores, no tanto como un pasajero de un servicio aéreo comercial, sino
como un consumidor en general. Es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, la Ley 2957. Todas estas normas se aplican al transporte internacional, en algunos casos de manera específica, a ciertos boletos que tengan una jurisdicción o tengan una territorialidad en Perú o en la comunidad andina, y si no lo tuvieran, también a nivel internacional, aun cuando sean aerolíneas que no tengan representación en Perú, yo tengo derechos y puedo ejercer esos derechos en aeropuertos o ante aerolíneas de países alejados. ¿Y cuáles son los derechos marcos del pasajero? Los derechos marcos del pasajero es a recibir un documento de transporte con las características, límites y exclusiones del servicio. Ese se llama el boleto o el contrato de transporte aéreo, y ese contrato tienen que leerlo de manera muy clara, de manera expresa, porque contiene todos los elementos, límites y exclusiones del servicio. Si es que la aerolínea permite o no venta de sobrevuelo o sobre el sobrevuelo del transporte, si es que se aplica o no cláusulas de cancelación de boletos cuando uno no cumple algún tramo, que es la famosa cláusula no-show. Todo eso está en el documento de transporte, y eso les sugiero que lo lean de manera muy atenta, ya que tiene todas las características del servicio que están contratados. Y ustedes, como pasajeros, tienen derecho a recibir el servicio conforme al pactado. Tienen derecho a exigir que el transportista asuma su responsabilidad por retrasos o cancelaciones o daños al equipaje o ante circunstancias que afecten la vida o la salud del pasajero durante el transporte. Y tienen un derecho a gozar de un servicio cubierto por una póliza de seguro que asuma la responsabilidad desde su destino de origen hasta su destino final. Y esto es muy importante. En el mismo momento que ustedes compran un boleto de avión, ese boleto de avión tiene inserto un seguro que cubre a la aerolínea de manera absoluta de responsabilidad. Y por tanto, cualquier responsabilidad de la aerolínea ya está protegida por ese seguro. ¿Esto por qué se hace? Justamente porque las aerolíneas son conscientes que no son simplemente islas en el tema del transporte internacional. No es que una aerolínea que te lleva de Lima a Miami se puede considerar como una isla y limitar su responsabilidad en ese vuelo Lima a Miami. En un mundo globalizado, las aerolíneas saben y son conscientes que tú puedes estar tomando ese primer vuelo como una conexión de un segundo vuelo que vaya a Miami-Madrid, por decir, y luego Madrid-Qatar. Por tanto, si ellos incumplen su servicio, están a su vez trasladándote a ti una contingencia, ya que tú no vas a poder llegar a tu destino. ¿Qué pasa en los casos de vuelos internacionales? Que se entiende que esos contratos sucesivos que el pasajero ha hecho para salir de un punto y llegar a otro, es un solo contrato. Y por tanto, quien incumple un tramo de ese contrato, está obligado al todo. Esa es la premisa. Y para ello, obviamente, está cubierto el servicio a todo riesgo. Y para ello tienen que contratar un seguro. Obviamente las empresas que están bajo el sistema de estos tratados internacionales tienen que contratar un seguro a todo riesgo. Y por tanto ustedes como pasajeros no pueden sentirse ni cortos, ni pueden pensar que les están haciendo un favor cuando exijan el derecho a llegar a su destino final. Es la obligación de la aerolínea, y para eso la aerolínea además está pagando con su boleto un seguro que cubra todo el riesgo. Y por tanto ustedes tienen que hacer valer ese derecho ante la propia aerolínea. Como repito, sería este concepto pues de wishful blinding, de hacerse los ciegos las aerolíneas, pensando de que ellos son una isla y por tanto ellos cumplen su servicio de Lima a Miami, y si eventualmente lo incumplen, pues no importa, te doy el siguiente vuelo y ya no cumplo más. No, tú tienes que cumplir tú tienes que cumplir con llevar al pasajero hasta el destino final, porque esa es, digamos, la prerrogativa de estos vuelos internacionales. Y uno no puede hacerse el ciego y pensar de que las personas solamente toman los aviones del destino A al destino B, y ese es su único vuelo. No, eso pasa en el 50% de los casos. En el otro 50%, una aerolínea simplemente cumple el rol de un tramo del servicio, ¿no? De una escala, cuando hay más escalas de
Los documentos de transporte no pueden exonerar al transportista de responsabilidades o reducir las responsabilidades establecidas en convenios internacionales. Esto es importante y esto está establecido como un derecho del pasajero a nivel internacional. Y en este punto, además, hay dos características o dos tipos de servicios que también están regulados a nivel internacional. Lo que vamos a ver ahorita, que son los transportes sucesivos, y lo que vamos a ver más adelante, que son los famosos códigos compartidos, ¿no? O transportes por encargo. ¿Qué son los transportes sucesivos? Que son aquellos servicios efectuados por varios transportistas mediante un solo contrato. Yo voy a despegar. En despegar pongo un vuelo Lima-Qatar y despegar me da una serie de opciones con una aerolínea que me lleva de Lima a Panamá, Panamá a Miami, después otra aerolínea que me lleva a Miami a Madrid, y después otra aerolínea que me lleva a Madrid, Qatar. Esos son transportes sucesivos. Yo puedo identificar claramente quién está detrás de cada uno de estos servicios porque están disgregados al momento de que yo adquirí el boleto. Obviamente adquirí un solo boleto, porque estoy pagando un solo servicio, pero hay varias empresas disgregadas en la prestación de ese servicio. En ese caso, cada transportista asume la responsabilidad cuando no ejecute el tramo que le corresponde. ¿Está clarísimo? A mí, finalmente, me incumplió el que me llevaba de Lima a Panamá, y por tanto, ese incumplimiento genera una distorsión en toda la ruta, pues está obligado a asumir la responsabilidad el que ejecutó ese servicio a Panamá. En caso de equipaje, cuando yo embalo un equipaje, el pasajero tiene el derecho a actuar contra el primer transportista en caso no hubiera tenido acceso al equipaje durante todo el servicio. ¿Cómo es esto? Yo embalo un equipaje en bodega en Lima y no lo veo hasta llegar a Qatar. Pasó por el aeropuerto de Panamá, por el aeropuerto de Miami, por el aeropuerto de Madrid y nunca llegó a Qatar. ¿Quién asume la responsabilidad? El que me embarcó el equipaje. ¿Qué pasa si yo retiré el equipaje en Miami y lo volví a embarcar? Pues asume la responsabilidad el que embarcó el equipaje en Miami. Pero si es que no hubo ese retiro o ese traslado de equipaje, pues lo asume quien ha tenido, o quien hizo el primer despacho del equipaje, ¿no? El primer transportista. Y el otro contexto o el otro sistema, ¿no? O el otro servicio que es muy común en estos tiempos es el llamado código compartido, transporte por terceros distintos al transportista contractual. ¿Cómo es esto? Yo voy a LAN, pongo en LAN Lima-Qatar y LAN me da todo me da un precio por el vuelo de Lima a Qatar. Yo le pago a LAN y tengo mi boleto Lima-Qatar. Dentro de ese boleto, subsumido en el boleto, existen otros prestadores que no están identificados, pero que tienen un código compartido con Qatar. Entonces de repente, Qatar Airlines tiene un código compartido con LAN. Y simplemente LAN me da la opción de comprar en su página web un pasaje a Qatar, pero en algún punto del transporte voy a cambiar de aerolínea y voy a cambiar de bandera, y me voy a dar cuenta del momento que yo aborde el avión, porque no estaba disgregada claramente. En ese caso, que es cuando el transportista contratado, en este caso LAN, transportista con el que yo he contratado, coordina con terceros, que son los denominados transportistas de hecho, Qatar, que es parte, que tiene un código compartido con LAN, ejecutan todo o parte del servicio, y en estos casos siempre resultará responsable el que celebró el contrato, el transportista contractual. Yo puedo dirigirme indistintamente contra ambos, pero siempre podría ser responsable al transportista contractual, ¿no? En estos casos, las acciones o omisiones del transportista, de hecho, pueden ser asumidas igualmente por el transportista origen. Y esto es muy importante porque me sucedió a mí en una experiencia cuando tuve la suerte de viajar a Rusia para ver a Perú, y como digo, muchos otros peruanos fueron también. Yo hice un vuelo o vi una ruta Lima-Sao Paulo, Sao Paulo-Roma, Roma-Moscú. Lima-Sao Paulo en Latam, todo muy bien. Roma-Moscú en Alitalia. En el vuelo Roma-Moscú, en el vuelo Sao Paulo-Moscú con escala en Roma,
Conocía a muchos otros peruanos. Y yo pensaba que, bueno, ellos hacían lo mismo que yo, ¿no? Y Sao Paulo, Roma, Roma, Moscú, no. Ellos iban a Sao Paulo, Roma, Roma, París, París, Ámsterdam, Ámsterdam, Helsinki, Helsinki cruzaban en barco hasta Eslovenia, o hasta Colonia, después iban en carro hasta Kiev, y Kiev, Moscú. Es decir, tenían muchos más tramos posteriores a lo que era el simple vuelo Roma-Moscú que yo hice, ¿no? Y si cualquiera de esos tramos fallaba, obviamente fallaba todo, ¿no? Les distorsionaba todas las conexiones hasta el destino final. Y en esos casos, sea un transporte sucesivo o sea un código compartido, es decir, un transporte contratado con una persona que a su vez subcontrata con terceros, uno tiene que saber que siempre tendrá derecho que le reconozcan una alternativa hasta el destino final. También hay derechos de pasajero en caso de sobreventa, cuando la aerolínea agote cuando hay sobreventa, que es algo lícito, ¿no? La sobreventa está internacionalmente aceptada, es decir, si una aerolínea o un vuelo en particular tiene 100 asientos, ellos pueden vender 130 asientos. ¿Por qué? Porque dentro de sus márgenes y dentro de sus estadísticas, ellos manejan un número que dice que el 30% de pasajeros suele no presentarse el día contratado, o suelen postergarlo porque tienen vuelos muy flexibles, o suelen pagar penalidades. Entonces ellos sobrevenden para poder llenar más el vuelo y no salir con vuelos vacíos o con 30% menos. Hay aerolíneas que manejan otro tipo de estadísticas, por ejemplo, el low cost generalmente sabe que el número de personas que no se presentan es muy bajo y por tanto a veces no hacen sobreventas, sino que o hacen una sobreventa muy pequeña, el 5%, a fin de calzar el número de pasajeros con la capacidad de sus aviones. Pero en muchos otros casos, o en cualquiera de los casos, la sobreventa está permitida. Sí, está permitida, pero es la exigencia que le hacen los tratados internacionales a las aerolíneas. Yo te permito sobrevender, pero si como producto de tu sobreventa hay pasajeros que se quedan sin abordar el avión, pues te obligo a hacer un resarcimiento inmediato y a buscarles remedios inmediatos, incluso si son los más gravosos, pero tienes que darles una solución en ese mismo instante. Es decir, es el caso más grave que se le puede exigir un remedio a la aerolínea. ¿Por qué? Porque acá no estamos hablando de retrasos o de cancelaciones, donde yo podría argumentar que hay un tema imprevisible, como un tema climatológico, o como el desperfecto de un avión. No, no, no. Acá no logré embarcar un pasajero porque yo sobrevendí boletos. Y por tanto, si todos los pasajeros se presentaron, pues tengo que ver alguna forma de embarcarlos a todos. Esa es mi obligación. Y eso es lo que me exigen las normas internacionales, ¿no? Y en ese contexto, ¿qué se exige? Que la aerolínea agote todos los esfuerzos para buscar voluntarios cuando el pasajero requiera acceder a dicho vuelo. Oiga, ya ofrecí $20, nadie quiere bajar, pues ofrezca 100. Nada que $20, usted tiene que agotar los esfuerzos para que haya voluntad. O a elección del pasajero también, yo puedo resolver el contrato y exigir la devolución del pago, o exigir una ruta alternativa con el mismo u otro operador. ¿Ok? Usted sobrevendió los vuelos Lima-Madrid, perfecto. El Iberia sale en 1 hora, me da un sitio en Iberia para llegar a Madrid. Sí, pero no hay sitios en clase turística, hay solamente en primera. Pues me tendrá que dar el sitio en primera. Es su responsabilidad, usted sobrevendió vuelo, usted me tiene que dar la solución inmediata, porque yo necesito tomar ese. Y es importante además ahí incidir en la importancia de que ustedes tomen ese avión. No pueden, digamos, relativizar su necesidad de tomar un vuelo, salvo que no tengan un apuro, pero si lo tienen, tienen que hacerlo expreso, ¿no? Y en caso de sobreventas también tiene que haber asistencia y adecuada compensación. ¿Cómo es el manejo esto de las sobreventas? Los casos de sobreventa de pasajes se deben corregir en el punto de chequeo o counter o antes del ingreso del avión. Es importante hacerlo en ese momento, porque una vez que todas las plazas están llenas en el avión y la gente está cómodamente sentada, no se puede obligar a nadie a bajar. Pueden ser premiados sí por ceder su espacio, lo siento de manera voluntaria, pero no pueden ser obligados a hacerlo. ¿Esto desde cuándo? Del famoso antecedente United. No sé si recordarán, debe haber sido 2016, 2017,
donde un señor, médico él, dentro de Estados Unidos tenía que llegar de una ciudad a otra, porque tenía una operación al día siguiente, y salió sorteado, ¿no? Qué sortudo. Salió sorteado para acceder a su asiento. Y dijo, no, no me paro, ¿no? Yo no me paro porque además tengo que llegar a este destino. Entonces, como lo hicieron al azar y él salió sorteado, no quiso hacerlo de manera voluntaria, quisieron, bueno, agarrar un garrote y le metieron un madrazo que lo llevaron a la él necesitaba, él era médico y necesitaba llegar a la clínica en el lugar de destino y finalmente lo mandaron a la clínica en el lugar de origen, pero no como médico, sino como paciente. Desde ese momento en adelante, obviamente este señor médico, él es multimillonario gracias a United, se lo debe agradecer hasta el final de sus días, y las personas, tanto los asistentes de vuelo como las personas que lo retiraron del avión fueron todas procesadas y algunas están cumpliendo largos años en la cárcel. Desde ese momento la cesión de asientos no puede ser exigida al azar. El pasajero con asiento debe cederlo de manera voluntaria. Y un pasajero con ticket de abordaje y debidamente sentado no puede ser retirado a la fuerza. Como les repito, eso fue el caso. Es decir, esa es la temática en el caso sobre venta de pasajes. Tratar de corregirlo en el mismo counter o antes del ingreso a la. Si lamentablemente todos están sentados, lo único que se puede hacer es incentivar a las personas a que cedan su asiento porque hay alguien con una prioridad mayor. Y ustedes tienen que ser, si es que hay una sobreventa de vuelos y no llegaron con mucha anticipación al aeropuerto, ustedes tienen que hacerle presente al counter de que es necesario que tomen el avión. Mire, yo llego y a las 3 horas juegan el partido. Si no tomo el avión, no voy a llegar al partido. ¿Y quién me va a reembolsar todo? Pasajes, partidos. Ustedes tienen que hacerle presente a la aerolínea la necesidad de tomar ese vuelo para que ellos se vean incentivados a ofrecer un precio razonable para que alguien ceda su asiento. A nivel internacional también, pero ya desde un punto de vista de regulación de tribunales, en este caso un tribunal europeo, se ha declarado la nulidad de la cláusula no-show. ¿Qué es la cláusula no-show? Seguramente ustedes han visto que compran un vuelo en una aerolínea de ida y de regreso y le dicen, bueno, si no tomas el viaje de ida, pues perdiste también el de regreso. Eso se llama la cláusula no-show. Se ha determinado que es abusiva, el tribunal ha determinado que es abusiva la cláusula que autoriza a una aerolínea a cancelar trayectos adquiridos en caso de una utilización de alguno de ellos. Esta es la sentencia 3733-2018 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Español del 13 de noviembre de 2018. Y como lo dijo un tribunal europeo, se aplica en Europa, se ha estandarizado en Europa, y como se ha estandarizado en Europa, se ha estandarizado en muchos lugares del mundo, salvo en Estados Unidos. Siempre hay una contienda entre Estados Unidos y Europa, y además Estados Unidos es mucho más pro empresa que lo es Europa. Pero si ustedes tienen alguna escala en alguna aerolínea y pasan por Europa, sepan que si no llegaron a su viaje de ida, no perdieron todo. Pueden aún reclamar el viaje de regreso y pueden hacer valer esta sentencia si es que alguna escala es por Europa. O bueno, si finalmente tienen una representación en esta aerolínea, tiene alguna representación en Perú, porque los tribunales peruanos, de copia particular, han utilizado el mismo criterio a nivel peruano. Y ya llegando a la comunidad andina, hay derechos de pasajeros en el marco comunitario y en el marco territorial peruano. Y hay reglas aplicables para que la comunidad o las normas comunitarias sean aplicables a un transporte aéreo internacional, y también hay reglas que estableció Indecopi para ejercer la territorialidad o la competencia Indecopi en una determinada controversia. ¿Cuándo son aplicables las reglas comunitarias? Cuando la celebración del contrato de ejecución se realizan en el territorio comunitario. Simple, yo compro un pasaje en Lima a Bogotá, y obviamente el contrato se celebra en Lima y la ejecución es de Lima a Bogotá, todo en territorio comunitario, se aplica. Cuando el servicio lo ejecuta la aerolínea de un país miembro y el servicio tenga como destino o escala el territorio comunitario. Es decir, yo compro un pasaje en Avianca o en LAN Perú, que son parte de un país miembro, y el servicio tiene como destino o escala alguna ciudad o Bogotá como escala, como destino Bogotá, o alguna otra ciudad del territorio comunitario. Cuando el servicio como destino, escala o transbordo se ejecuta en algún aeropuerto de un país miembro. Yo compro un vuelo en una aerolínea que no es parte de ningún país miembro, por ejemplo, en una aerolínea
que sale de Santiago de Chile para ir a Suiza, pero tiene como escala Bogotá. Ya desde el momento que tiene como escala Bogotá, yo puedo decir que es aplicable la norma común. Entonces, en cualquier tramo del servicio, si hay un destino, escala o transbordo en algún aeropuerto de un país. Y el último, y que hay que tomarlo con pinzas, y vamos a ver después por qué, los billetes emitidos en un territorio comunitario. Obviamente, yo contrato el billete desde Lima, el servicio desde Lima, podría aplicar las reglas comunitarias, pero esto hay que tomarlo. ¿Y cuándo es competente Indecopi? Es decir, ¿cuáles son los criterios de territorialidad establecidos por Indecopi? Esto fue en el año 2007, cuando la celebración del contrato y su ejecución se realizan en el territorio, simple, cuando el servicio se ejecuta en el territorio sin perjuicio del lugar donde se celebró, es decir, yo contraté en Miami una aerolínea que me traiga a Perú, y obviamente el servicio se ejecuta de Miami a Perú y termina siendo su ejecución en el territorio, o viceversa, Perú a Miami, y en alguna parte se ejecuta en el territorio. ¿Por qué además es importante este criterio? Porque si hay una aerolínea que pasa por el territorio peruano, es que alguna representación tiene acá, ¿no? O una oficina o algo, por tanto, se le puede hacer, o en la práctica se puede hacer, ejecutar resoluciones de Indecopi. Y cuando el contrato se celebró en el territorio, sin perjuicio del lugar donde se ejecutó el servicio. Y esto también hay que tomarlo con pinzas, al igual del lugar donde se compró el billete, en el caso de la aplicación de las normas de la Comunidad Andina. ¿Por qué? Porque yo puedo ahorita contratar o celebrar un contrato con Qatar Airlines para ir a Qatar, y vengo a Perú, entro desde mi IP en Perú, lo contrato en Perú, dice Lima, Qatar, pago en Perú, perfecto, pues celebré el contrato en Perú. Pero si es que en algún momento hay un incumplimiento de Qatar, ¿cómo lo voy a hacer valer en Perú? Si Qatar no tiene ninguna oficina, no tiene ningún tipo de cuenta bancaria, no hay nada en Qatar, en Perú, que me permita hacer responsable a Qatar, o que Indecopi haga responsable a Qatar a través de algún sistema o alguna cuenta bancaria, o notificar la denuncia en alguna oficina en Lima, ¿no? Finalmente, lo que tendría que hacer con una resolución o es enmarcarla, o hacer un exequatur a Qatar para que la autoridad catarí lo acepte y lo aplique. Y bueno, claro, de acá a 60 años, cuando recién me digan que todo quedó ok, de repente me compensarán en algo, pero si no tengo ese tipo de respaldo en una oficina o alguna cuenta bancaria o algo que vincule a la Aerolínea Perú, es muy difícil ejecutar una resolución de Indecopi. Como vemos, en términos prácticos, la decisión de la autoridad peruana será efectiva siempre y cuando el transportista, la aerolínea, tenga representación u oficinas en Perú. ¿Y es importante vincular el servicio de transporte a la legislación comunitaria? Sí, porque en líneas generales, la legislación de la Comunidad Andina y de Indecopi tiene mayores derechos para el pasaje. Son un poquito más pro consumidor y un poquito más garantes de los derechos de pasajeros, ¿no? Por ejemplo, en caso de retraso, si hay una demora mayor a 2, menor a 4 horas, tú tienes derecho ya por una demora mayor a 2 horas de tu refrigerio y una llamada telefónica. Una llamada telefónica y tu sanguchón campesino. Tienes tu derecho. Si la demora es mayor a 4 y menor a 6 horas, tienes derecho a un refrigerio y una llamada telefónica. Pero, según la hora, puedes sustituir el refrigerio por un alimento. Es decir, ya no es tu sanguchón campesino, sino tu lomo saltado, ¿no? Tienes derecho a sustituir por un alimento. Si la demora es mayor a 6 horas, tienes derecho a llamada telefónica y a los alimentos correspondientes. Sea que la demora sea en horas de la mañana, desayuno, en horas de la tarde, pues tu almuerzo, en horas de la noche, una cena, ¿no? Además, una compensación equivalente al 25% del valor del trayecto incumplido. Y además, hospedaje cuando corresponde, y traslados desde y hacia el aeropuerto. Por ejemplo, si mi vuelo salía a las 10, pero ahora va a salir a las 7 de la mañana con un retraso, pues ese tiempo que yo tengo que esperar, yo puedo exigir que me traslade a un hotel. No voy a estar descansando en el piso del aeropuerto, ¿no? Tienen que darme las comodidades, no es culpa mía. Y por tanto, ellos tienen que asegurarte el hospedaje durante la noche, y un traslado desde y hacia. En caso de cancelaciones, el pasajero tiene cualquiera de las siguientes opciones. Si no tienes apuro en viajar, tiene que asegurarte una reserva, un asiento en un nuevo vuelo,
y además darte lo mismo que en el caso de retrasos, alimentos, hospedaje y traslados desde y hacia el aeropuerto. Si requieres viajar ese mismo día, tienen que conseguirte un vuelo sustituto el mismo día, tal como lo hemos visto en el overbooking, en la sobreventa de vuelos. Es decir, darte una opción para tu destino final en otra. Y que te asegure, o tu opción para un destino intermedio, por ejemplo, si tu vuelo era Lima-Madrid, pero al final tenías que llegar a Qatar, pues tienen que darte otra opción de vuelo para llegar a Madrid y poder agarrar la conexión. De lo contrario, te tienen que dejar en Qatar de alguna manera. Eso ya lo verá la aerolínea. Si ya no estás interesado en viajar, la aerolínea te debe integrar el valor neto. Te deben integrar todo. Eso en caso de cancelación. Cuando tenían el abordaje por sobreventa de pasajes, tienes el mismo tratamiento de la cancelación, más una compensación equivalente al 25% del valor del trayecto incumplido, y a conseguir un vuelo sustituto el mismo día. Eso en caso de sobreventa de pasajes, que como digo, es el caso donde las normas dicen, si bien te lo permito, en caso de esa sobreventa genere una contingencia, tú tienes que buscar cualquier forma para remediarlo de manera inmediata y darle solución. Así sea lo más gravoso. Si tengas que embarcar a 25 personas en primera en otro vuelo, lo tendrás que hacer, ¿no? Porque finalmente estás asumiendo un riesgo muy alto al sobrevivir pasajes. En caso de daños o pérdida de equipaje, si tu equipaje sufre destrucción, pérdida, robo o avería, la aerolínea es responsable por los daños ocasionados. ¿Okay? Lo simple, lo de siempre. Y si transportas objetos de valor, debes informarlo previamente a la aerolínea y de preferencia llevarlo en cabina. Y me ha sucedido, como les digo, muchos peruanos viajaron a Rusia, en muchos casos los vuelos estaban saturados para ir de un partido a otro o cualquier conexión rumbo a Moscú. ¿Qué pasaba? Que tratando de abordar el avión, te decían, ese equipaje mano tiene que ir en bodega porque ya no hay espacio. Entonces tú podías decirle un momentito, en este equipaje que estoy llevando a la mano, llevo una joya de $20.000, un reloj de $20.000. Si lo vas a llevar en bodega, pues tienes que apuntarme que estás llevando un reloj de $20.000, y si no aparece la maleta, tienes que reconocer. Muchas personas dejaban que se lleven el bulto a bodega, no lo declaraban y al final no llegaba esa pieza o no llegaba la maleta y nunca les reconocieron los $20.000 porque hay hasta un tope de reconocimiento de daños por pérdida, robo, extravío o avería de un equipaje, ¿no? Entonces, si tienen objeto de valor, tienen que declararlos, informarlos. Y debe llevarlo preferentemente en cabina. ¿Por qué? Porque a veces, si ustedes tienen un objeto de mucho valor en la maleta de bodega, la aerolínea también les puede rechazar. Pues yo no lo llevo. Déjalo a un costado, yo no lo llevo. O lo sacas, o ya ves qué haces. Pero yo no lo voy a transportar. Eso sí es un derecho de la aerolínea. Pero si tú lo llevas a la mano, no se pueden oponer. Y si te obligan a bajarlo a bodega, llevándolo a la mano, tú tienes que declararlo para que lo reconozcan. Esto también señala las normas comunitarias que tu equipaje debe llegar a su destino en la misma fecha y hora que tú. ¿Por qué? Porque si llega a una hora distinta, tienes derecho a una compensación. Y si llevas equipaje en bodega, tienes que exigir el ticket respectivo para reclamar en caso de robo o pérdida. Esto se suele hacer, pero es importante recordar. Hay también, en el caso de, por lo menos territorialmente dentro de Perú, algunos criterios pro consumidor que establecen INDECOPI, ¿no? ¿Por qué? Porque el transportista, sea a nivel internacional o sea a nivel comunitario, siempre va a tratar de deslindar responsabilidad por el retraso de la cancelación. Como digo, la sobreventa no lo puede deslindar porque ya ese es un riesgo absoluto que asume. Pero en caso de retraso o cancelación van a decir que es un hecho imprevisible, depende su control, un factor climático, que hubo una avería en el avión. INDECOPI ya ha establecido que las fallas o averías de los componentes o piezas de una aeronave no constituyen en principio un evento ajeno o extraño a la aerolínea, porque ellos asumen con mantenimientos constantes que las aerolíneas no deberían estar fallando. INDECOPI ya ha ordenado también medidas correctivas que revierten integralmente la conducta infractora, colocando a los consumidores en una situación similar a la que se encontraba si no hubiera producido infracción, siempre y cuando tales efectos estén probados. ¿Cómo es esto? Yo tengo un vuelo Lima-Madrid, pero obviamente es una conexión de otro vuelo Madrid-Cairo, y en el Cairo ya tengo tours pagados, y ya tengo hoteles pagados, y la aerolínea incumple el vuelo Lima-Madrid, por tanto perdí mi conexión y perdí todo mi tour
en el Cairo, ¿no? Para visitar las esfinges y para visitar las pirámides, ¿no? ¿Qué debe resarcirme la aerolínea? La aerolínea me tiene que colocar en una situación similar a la que me encontraría si no me hubiera producido una infracción. Es decir, si yo tengo cómo probar ya los pagos por las conexiones y los hoteles, todo en el lugar de destino, pues me tienen que reiterar todo. Ponerme en la misma situación que yo tenía si no se hubiera producido la infracción, ¿no? Y esto es importante recordarlo para vuelos nacionales. También Indecopi ha establecido que hay derecho a los consumidores de postergar su vuelo o endosar su boleto a otra persona sin ningún pago adicional o penalidad, salvo el costo de emisión del nuevo boleto o diferencias de tarifas, siempre que lo haga con 24 horas de anticipación. ¿Y por qué eso es importante? Si bien es para vuelos nacionales, porque he escuchado por ahí algunas personas que están haciendo vuelos a nivel local, Trujillo o Arequipa, para después llegar a Chile, para después de Chile llegar a Suiza o algún otro país de Europa y de ahí a Qatar. No sé cómo saldrá eso, pero es importante recordar que usted puede postergar o endosar sus boletos a nivel local. Eso ya lo estableció en Indecopi. No aplica para vuelos internacionales, solamente para vuelos nacionales. No para vuelos internacionales por un tema de seguridad, ¿no? Las normas IATA prohíben entonces de pasajes para que, por ejemplo, Perico Pérez no le endose su pasaje a Ali Hafaz Bin Amin, que a su vez puede viajar pues, con 50 kilos de dinamita, ¿no? Entonces, para evitar temas de terrorismo o temas de uso de personas no controladas de los pasajes, se evita este tema del endoso de boletos. Criterios para no ser sorprendidos. Hay que revisar el contrato de transporte. Este es el primer elemento y el más importante. Uno tiene que revisar un contrato de transporte. Ese contrato tiene los derechos que les asisten, pero por sobre todo tiene todas las características del servicio y los límites y las exclusiones que les va a exigir la aerolínea. Entonces, ustedes tienen que ver el contrato de transporte para ver sobre qué piso están parados. Yo espero que estén comprando pasajes de aerolíneas con ciertos destinos reconocidos y con un cumplimiento de los tratados internacionales, pero hay países o hay aerolíneas que no los cumplen, es importante determinarlo. Ustedes están viajando o están haciendo escala, por ejemplo, algunos países del Medio Oriente no lo cumplen, o si están yendo por Corea del Norte tampoco lo van a cumplir, estoy casi seguro. Entonces ustedes tienen que estar muy seguros de lo que dice el contrato de transporte y verificar por lo menos que las aerolíneas estén adecuadas a los tratados internacionales. Viajar en aerolíneas conocidas, de preferencia con oficinas o representación en Perú. Yo sé que esto es difícil, a veces es lo más costoso, pero si están dentro de sus posibilidades, viajen en aerolíneas conocidas y que puedan ejercer sus derechos además de Perú, porque además eso les da un mayor manejo al momento de hacer defender sus derechos, por ejemplo, en Madrid, o en Francia, o en Estados Unidos, o en otro lugar donde esta aerolínea les esté incumpliendo alguna conexión. Ustedes pueden decir, bueno, si me incumple, yo voy a hacer valer mis derechos en Perú, donde seguramente me da la razón. Y obviamente, seguramente lo van a hacer. Elegir opciones de tarifa que permitan separar el asiento y dirigir el asiento. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes separan y eligen un asiento, es más difícil que en un tema de sobreventa de pasajes los dejen excluidos. Realizar el check-in virtual 20 o 48 horas antes por las mismas razones. Una vez que ustedes ya además reconfirman su vuelo 48 horas antes, ya es mucho más difícil que los puedan excluir o no los tomen en consideración en un caso de sobreventa de pasajes. Y asistir con la debida anticipación al aeropuerto a fin de realizar el chequeo antes que la mayoría de los pasajeros, justamente para evitar que en caso de sobreventa de pasajes ustedes puedan hacer esto. Y si hubiera sobreventa de pasajes, tratar de presionar a la aerolínea para que coloquen ese avión debido a la premura. Ustedes tienen que darle a entender la importancia a la aerolínea, la importancia que ustedes tienen en tomar ese avión ese día y para esa. Conclusiones. Cuando un pasajero utiliza subsidiariamente a varios transportistas para desplazarse de un destino a otro, los tratados lo consideran como un solo transporte. Y quizás acá les doy una experiencia que yo tuve, como les digo, tuve la suerte de viajar a Rusia, y en el viaje de ida no hubo ningún problema, todo fue perfecto. En el viaje de regreso tuve un vuelo Moscú-Roma, y mi conexión Roma-Sao Paulo nunca llegó, se canceló,
Supuestamente era un vuelo que tenía que venir de Tokio, y en Tokio había mal tiempo, y por tanto ese vuelo nunca llegó a Roma, y por tanto nunca iba a salir a Sao Paulo. Y dije, pero estoy en Roma, pues. Dejan cualquier otro avión, se supone que están llenos de aviones de Alitalia acá. Sí, pero no, ese era el avión. Y por tanto, trataron obviamente de mecerme, de que no se podía, qué pena, vamos a dar una cita al día siguiente. Y dije, no me sirve eso, porque mi destino final no es Sao Paulo. Mi destino final es Lima, que yo he contratado con otra aerolínea, por otro lado. Por tanto, si yo pierdo esta conexión, pues pierdo mi destino final. Ustedes tienen que asegurarme la llegada al destino final, y les demostré que mi destino final era Lima con los pasajes correspondientes. Y ellos corroboraron que obviamente había una conexión suficientemente holgada, eran como 4 o 5 horas, pero si ya me cancelaban el vuelo, obviamente iba a perder la conexión, por más holgada que sea. Y presionando en el mismo aeropuerto de Roma, me dijeron, bueno, nosotros le damos una opción, mañana sale un vuelo Lima-Buenos Aires, perdón, Roma-Buenos Aires, y nosotros tenemos código compartido con aerolíneas argentinas, y podemos conseguirle un asiento en el Buenos Aires-Lima. Y dije, perfecto, póngame, y eso hicieron. Lo malo es que, claro, mi maleta salió antes, y llegó a Lima antes, pero me quedé sin maleta y con qué vestirme en Roma, pero el tema es que logré llegar a Lima, a mi destino final. Y eso es lo que ustedes tienen que saber, que, las normas internacionales consideran que cuando el pasajero contrata sucesivamente a varios transportistas para ir de un destino a otro, todo se considera como un solo servicio. Todo pasajero tiene derecho ante retrasos, cancelaciones, sobreventas de pasajes y daños al equipaje, y esta responsabilidad subyace a los destinos contratados a fin de proteger al pasajero desde su destino de origen hasta su destino final, y ese proyecto obviamente se ve interrumpido en cualquier tramo afectado, en cualquier conexión afectada. Otra conclusión es que todo servicio de transporte aéreo tiene amplias coberturas por responsabilidad justamente para asegurar esos casos. Ustedes están pagando con su boleto esa cobertura, así que no les están haciendo ningún favor. Es su plata la que paga esa cobertura. Debes ejercer tus derechos ante el counter de la aerolínea, y si la aerolínea tiene representación en Perú, resaltar las acciones que podrías iniciar en tu país de origen, siempre y cuando exista algún criterio de territorialidad. Es decir, que yo compré el pasaje en Perú, y a su vez alguno de los servicios se ejecutó en él. Espero que les haya servido, muchas gracias, y a sus órdenes para cualquier consulta o inquietud. Muchísimas gracias, Alfonso, por tu exposición. Realmente ha sido bastante clara y enriquecedora. Nos permite tener un panorama mucho más completo acerca de cuáles son realmente nuestros derechos como pasajeros en el transporte aéreo internacional y cómo podemos protegerlos y ejercerlos de manera rápida y eficiente, ¿no? Como bien fue mencionado, es importante recalcar que los tratados internacionales protegen a los pasajeros desde el destino de origen al destino final. Algunos elementos también a tener en cuenta y que son indispensables para conocer y para proteger nuestros derechos como pasajeros son, bueno, los derechos marco del pasajero, los derechos del pasajero a nivel internacional y los derechos del pasajero en la comunidad andina. Finalmente, hacer mención a la importancia de tener en consideración los criterios para no ser sorprendidos, ¿no? Algunos de ellos, como se mencionaron, son revisar el contrato de transporte, viajar en aerolíneas conocidas, realizar el check-in virtual 48 horas antes, entre otros. Bueno, ahora vamos a pasar al bloque de preguntas. Invitamos a los participantes a realizar sus preguntas desde el casillero de consultas de Zoom. Aquí ya tengo algunas de ellas. La primera pregunta es, ¿la aerolínea puede vender tarifas que no incluyan equipaje o limitarlo a ciertas dimensiones? Eventualmente sí podrían, no que no incluyan equipaje, no te podrían excluir absolutamente equipaje, te podrían excluir a lo mínimo, por una mochila, ¿no? Y pueden tener tarifas diferenciadas si es que quieres llevar un equipaje de hasta 10 kilos en cabina o un equipaje mayor en bodega, y tener tarifas diferenciadas. Pero obviamente con algo te tienen que dejar entrar. Pero sí podrían haber tarifas diferenciadas, y uno tiene que saber discriminar al momento de comprar el pasaje qué tarifa está comprando. Me acuerdo en Rusia que muchas personas compraban pasajes que incluían una maleta de muy particulares características, que no eran las maletas de mano comunes. Y los rusos tenían
digamos, así como una cosita así, al momento de ingresar al avión, que era obviamente ese tipo de maleta, y decían, pon tu maleta acá, no entras con tu maleta. Y decían, pero esta es una maleta de mano común. Sí, pero nosotros no hemos dicho que es maleta de mano estándar, era una maleta de mano con esta característica que aparentemente es muy usual en Rusia, pero no en el resto del mundo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando compra y qué tipo de tarifa está discriminada ahí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué sucede si deseo endosar mi pasaje internacional a un tercero? No se puede. Por un tema de seguridad, Indecopi ha establecido un criterio que vuelos nacionales, me parece que en Colombia también sí se pueden endosar o postergar, pero solamente el endoso es en vuelos nacionales. En vuelos internacionales y por reglas IATA y por un tema de seguridad, desde el momento del famoso 911, no se pueden endosar pasajes. Quien compra el pasaje tiene que usarlo o cancelarlo, pero no puede endosarlo a un tercero. Muchas gracias. La tercera pregunta es, ¿qué sucede si compro todo un paquete a una agencia de viajes? ¿Quién asume la responsabilidad? Hay un criterio Indecopi que señala que cuando uno factura el servicio, uno está asumiendo la responsabilidad. Entonces, si ustedes tuvieran la oportunidad de pagar, de comprar todo a través de una agencia de viajes que les está facturando el servicio completo, pues sería genial porque en ese caso ellos ya están asumiendo la responsabilidad de organizarles todo. Ellos tienen que velar porque lleguen a destino, ¿no? Obviamente después podrán repetir contra la aerolínea si es que alguna falló alguna condición. Ustedes se van directamente contra la agencia de viajes porque a ellos le pagaron. Igual, por ejemplo, en el caso de las distribuidoras de automóviles, ¿no? Cuando ustedes compran un automóvil, ustedes se van contra la comercializadora que les ha facturado el servicio, ¿no? Si es que esa comercialización, si es que el tema es un defecto de fábrica, pues ya tendrá que ver la comercializadora con el fabricante o con el importador. Ustedes se van con el comerciante, ustedes no se van al fabricante, tocan la puerta en Francia, se van directamente con el comercializador, ¿no? Y en ese contexto, sí, yo recomendaría que si van a comprarlo con una agencia que les está dando un paquete integral, son caros, pero a veces eso les alivia las contingencias y las interrogantes y cualquier tema en aeropuertos del extranjero. Muchas gracias. Bueno, tenemos una última pregunta. Cuando se tienen seguros de viaje contratados y hay pérdida de equipaje o retraso de vuelo, ¿se puede pedir compensación de beneficios por el seguro y también a la línea aérea? Digamos, el seguro responde por la línea aérea, ¿no? Lo que generalmente sucede es que tú le exiges a la línea aérea que te pague una compensación y te puede responder la misma línea aérea o te puede responder el seguro, ¿no? Pero lo que estás tú pagando con el boleto, que es lo importante, es, digamos, la aerolínea contrata seguros a todo riesgo, con una cobertura absoluta, pero ese costo de la aerolínea te lo traslada a ti en el boleto. Entonces, finalmente tú estás pagando una partecita de ese seguro al momento de comprar el boleto, ¿no? Y por tanto no te están haciendo ningún favor. Tú estás, con tu pago, estás usufructuando, estás sufragando una parte del seguro. Y por tanto, sí, tú tienes derecho si hay una pérdida, o hay extravío, o hay un daño a un objeto dentro de tu equipaje, de bodega, entiendo, obviamente te tienen que compensar, pero claro, de quien va a salir finalmente el dinero es del seguro porque tu pasaje está cubierto. Muchísimas gracias, Alfonso, por la excelente presentación. Gracias al equipo de Johnny Bustamante. Sí. Un puntito, justo ha puesto esta persona, Graciela Arrieta, perdón, me parece, pero cuando yo contrato un seguro independiente tipo Syscard, ese es otro tema. Generalmente Syscard lo que busca es un seguro en el punto de destino, es decir, por un tema de viaje, por un tema de accidente, visitando alguna atracción o alguna ciudad en particular. Entiendo, pueden haber que incluyan el tema de transporte, pero entiendo que Asiscar se encarga de proteger a la persona por algún accidente, Dios no quiera, una lesión grave o muerte,
en el lugar donde estaba yendo, ¿no? En el lugar de destino. Perfecto. Creo que esas son todas las preguntas. Sí, hemos cubierto todas las preguntas. Muchísimas gracias, ahora sí, Alfonso, por la excelente presentación. Gracias al equipo del estudio Yone Bustamante Abogados y también gracias a la asistencia de quienes estuvieron presentes el día de hoy. Desde APSI les deseamos que tengan un buen fin de semana y ya nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias, hasta luego.